permítanme compartir el tema confinamiento, mucho que retener y mucho que desechar. No piensen de ninguna manera que hemos dejado atrás nuestra serie sobre los últimos tiempos. La iniciaremos, o más bien la retomaremos muy pronto. Sin embargo, hay varios temas que tanto nuestro pastor quería compartir como yo en el marco de las circunstancias presentes que se nos van a bendecir y edificar mucho. Vean en su pantalla el título de nuestra enseñanza de hoy: confinamiento, mucho que retener y mucho que desechar. Y sin duda, mis hermanos, aquí vamos a un pasaje muy conocido véanlo conmigo en su pantalla, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 21. La palabra dice, en Nueva Versión Internacional: sométanlo todo a prueba y aférrense a lo bueno. Ahora, sin duda alguna, mis hermanos, estos últimos meses han representado para nosotros un tiempo, una época, un momento totalmente diferente en nuestra vida. Saben que personalmente soy muy crítico de el origen de esta pandemia y de las condiciones actuales, no como accidentales, sino como absolutamente planeadas y premeditadas por una élite del poder global que busca imponer un nuevo orden mundial anticristiano al marco o en el marco de una epidemia, de un virus que ha sido desarrollado en laboratorios del gobierno comunista chino y puesto en circulación para producir el caos que vemos hoy en el marco de una guerra comercial. Es lamentable que esto haya ocurrido, pero vemos el obrar y el accionar de hombres, de élites y de gobiernos sin el temor de Dios, que han querido pasar por encima de todos nosotros para imponer su poder y sobre todo para generar un nuevo estado de cosas que les permita lograr muchos objetivos. Todo, escúchenme, mis hermanos, a partir del miedo. Y por eso llevamos 4 meses en un confinamiento, en un encierro preventivo obligatorio y en una cuarentena que sin duda alguna marcará un antes y un después en la vida de todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, considero que en estos últimos meses han ocurrido muchas cosas buenas que debemos retener, que debemos mantener e incluso que debemos celebrar. Primera de Tesalonicenses dice, sométanlo todo a prueba. Y sin duda alguna, cuando sometemos a prueba todo lo que ha ocurrido estos últimos meses, reconocemos que no todo ha sido malo, que hemos podido adaptarnos muy bien a estas situaciones adversas, a este tiempo de crisis y que incluso muchos de nosotros hemos logrado sacar ventaja de esta adversidad. Por eso celebro, por ejemplo, la habilidad y la capacidad de muchos de ustedes para sobreponerse a la adversidad, para emprender, para avanzar desplegando ideas de oro y proyectos productivos a fin de traer por medio de diferentes fuentes provisión y sostenimiento a su casa. Ha sido increíble verlos a todos ustedes salir de su zona de confort para producir, para ofrecer servicios, para también ofrecernos servicios, productos y así de esa manera vincularnos en su esfuerzo personal y en su esfuerzo familiar a fin de salir adelante. Esto ha sido muy inspirador. He visto también casos, por ejemplo, de matrimonios y familias que tenían dificultades antes del tiempo de cuarentena. Roces, problemas, dificultades para comunicarse y relacionarse y en general problemas de familia.
Sin embargo, a muchas de las familias de la iglesia, este tiempo les ha servido para de una u otra manera reencontrarse, para pasar mucho más tiempo juntos y así conocerse de una manera diferente. Les ha servido a muchos para limar sus asperezas, para poder dialogar, para poder llegar a acuerdos frente a muchas diferencias y así superarlas, mejorar sus niveles de convivencia, de comunicación y en general su afectividad. Así que he visto como curiosamente este tiempo de cuarentena le ha servido a muchos matrimonios para resolver asuntos pendientes y también para unirse más, para trabajar en equipo. Curiosamente, mis hermanos, esos son algunos de los efectos positivos de la adversidad. Cuando estamos juntos, cuando trabajamos en equipo y sobre todo cuando permitimos que el Señor obre en nuestras vidas y familias. Han sido muchos los resultados positivos, también las sorpresas de este tiempo. Hemos visto, por ejemplo, que muchos de ustedes que generalmente no servían en diferentes áreas de la iglesia, ahora lo están haciendo. Por ejemplo, personas que nunca ministraban en el tiempo de alabanza, ahora lo están haciendo. Y ustedes y yo hemos podido verlos alabando y adorando al Señor. Muchos de ustedes que nunca los habíamos visto orando en la iglesia nos han enviado sus videos y los hemos visto orando. Hoy, por ejemplo, me alegró mucho ver orar a Luzmila. Si bien ella ya lo hacía en nuestros tiempos de ayuno, qué lindo fue verla hoy guiando a toda la iglesia en ese tiempo de oración. Ha sido muy lindo también ver a su esposo Giovanni, a sus hijas Helen y Allison desplegando también desde lo más profundo de su corazón un esfuerzo de apoyo social para muchos de nuestros hermanos. Hemos visto, por ejemplo, a Heaven Carolina y a su esposo también, ayudándonos y apoyándonos, movilizando diferentes ayudas para muchos de nuestros hermanos. Así que han sido muchas las sorpresas que ustedes nos han dado. Y creo yo que no todo ha sido malo y que no todo debe ser desechado. He visto que han sido muchas las cosas buenas, muchos los provechosos cambios y las bendiciones que por medio de ustedes han llegado para muchos de nuestros hermanos y para toda la congregación. Eso ha sido posible, mis hermanos, porque hemos aprendido a sobreponernos a la adversidad. Creo que a nivel cultural es uno de los más grandes valores y una de las más importantes riquezas que tenemos, que no nos damos por vencidos, que si tropezamos y caemos, no nos quedamos postrados, nos levantamos y seguimos adelante. Muchos de ustedes seguramente dirán, pastor, inclusive el Señor ha sido tan bueno con nosotros que en este tiempo hemos tenido más trabajo. En este tiempo hemos producido más y también, gracias a Dios, nuestros ingresos no solamente no se han visto afectados, sino que además han aumentado para bendición nuestra y de nuestra familia. También, por ejemplo, mis hermanos, si bien permanentemente los motivamos para que cuiden y bendigan su iglesia familiar, ha sido sorprendente ver cómo muchos de ustedes, de manera sacrificial, pero también muy fiel, han dado sus diezmos, han dado sus ofrendas, lo han hecho de forma sacrificial, pero entendiendo que hay bendición en la obediencia. Y ha sido hermoso ver cómo los ingresos en nuestra cuenta bancaria no solamente se han mantenido y han aumentado. Así, mis hermanos, ha sido posible proteger el talento humano de la iglesia y, como lo decía nuestro pastor al inicio, también proyectar la base de nuestra futura sede. Eso, mis hermanos, es emocionante. Hemos visto también cómo miembros de la congregación que por una u otra razón tuvieron que salir de la ciudad o del país
ahora han podido reconectarse con la iglesia a través de las señales de Facebook, de YouTube. Estamos también en Instagram y en Twitter. Así que, mis hermanos, hay mucho a lo cual aferrarnos, porque han sido muchas las cosas buenas, muchos los cambios positivos, los esfuerzos de emprendimiento que ustedes han desplegado y en general muchas cosas buenas que nos han llevado a ir más allá de nuestros límites. Nos han probado y gracias a Dios hemos sido aprobados en ese tiempo de dificultad que hemos vivido. Le damos gracias al Señor por eso y yo los invito, mis hermanos, a que nos aferremos a todo lo bueno que nos ha dejado esta pandemia. Sin duda, no han sido fáciles estos últimos meses, pero le damos gracias al Señor porque Él nos ha dado la sabiduría, Él nos ha dado la habilidad, Él nos ha dado el coraje y también las herramientas, no solamente para no dejarnos apabullar, sino también para sobreponernos y salir adelante. Gracias al Señor por eso. Hace solo unos meses, marzo por ejemplo, estábamos todos reunidos en nuestra iglesia, predicando y enseñando, compartiendo acerca del tema de Esther. ¿Lo recuerdan? Y de un momento a otro nos hablaron de una cuarentena, nos hablaron de unas medidas de bioseguridad. Tuvimos que replantear en muy pocos días, en el curso de solo una semana, todo nuestro servicio en vivo para trasladarlo a estos medios virtuales. También la iglesia ha tenido que adaptarse, también la iglesia ha tenido que asumir riesgos, pero gracias al Señor hemos visto su bendición y sin duda alguna podemos decir que ha sido para bien. Hoy muchas más personas nos ven, hoy muchas más personas nos oyen, hoy muchas más personas se conectan y escuchan la palabra. Personas han sido salvas y también muchas se han reconciliado con el Señor gracias a estas transmisiones en vivo. Así que en medio de todo y a pesar de esos planes oscuros que se han desplegado en el mundo para lograr este momento de dificultad a nivel mundial y este estado de angustia y preocupación general, hemos visto cómo el Señor ha sacado bienes y bendiciones de males y dificultades. Así que hay mucho a lo cual aferrarnos. Por eso Primera de Tesalonicenses dice: sométanlo todo a prueba, júzguenlo, evalúenlo y aférrense a lo bueno. Les pido con todo mi corazón, mis hermanos, que después de someterlo todo a prueba y hacer una evaluación, se aferren a todo lo bueno que estos meses de encierro y de cuarentena nos han dejado. Sin embargo, el verso 22 también del capítulo 5 de la primera de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses nos dice: y además rechacen todo lo malo. Digan conmigo en casa: me aferro a lo bueno y además rechazo todo lo malo. Sin duda, mis hermanos, también hemos visto muchas cosas estos últimos meses que son deplorables. Cosas que después de ser juzgadas, sin duda alguna deben ser rechazadas. Y quiero hablarles en esta mañana de 7 cosas que debemos rechazar y que tal vez han proliferado a partir de este estado de cosas totalmente diferente, de este confinamiento y de la nueva realidad que estamos viviendo. Bueno, hay cosas buenas a las que nos aferramos y otras, sin lugar a dudas, que debemos rechazar. Por eso la palabra dice: escudriñenlo todo, aférrense a lo que es bueno y desechen lo malo. Y eso debemos hacer permanentemente. En primer lugar, yo quiero, mis hermanos, referirme a lo que sin duda alguna es una decisión irreversible.
pero que lamentablemente parece no serlo para algunos creyentes en este tiempo. He oído rumores de algunos miembros de nuestra congregación y de hermanos de otras iglesias, no solamente en Bogotá y en Colombia, sino en diferentes partes del mundo, que al ver este tiempo de encierro y de confinamiento, como que han perdido algo de su fe. Y al ver que ya no pueden reunirse y que ya no pueden congregarse, y al no verse más expuestos al influjo santificador de la palabra predicada en la iglesia, como que han dado marcha atrás, como que han retrocedido. Y he oído de algunos que dicen: siento que me he enfriado, siento que he vuelto atrás, siento que este tiempo me ha sentado mal y de una u otra forma me ha llevado a distanciarme del Señor, de la oración, de la palabra y de la iglesia. Mis hermanos, debo decirles con absoluta claridad que solamente personas faltas y carentes de entendimiento obrarían de esa manera. Porque sin duda alguna, al conocer al Señor, tomamos una decisión irreversible. ¿Cómo que me he enfriado? ¿Cómo que siento que he retrocedido y que me he alejado del Señor? Eso sin duda, mis hermanos, es una forma de pensar que debemos rechazar y de ninguna manera es aceptable que cualquiera de nuestros hermanos, por cuenta de las situaciones presentes, vuelva atrás, retroceda, se enfríe, se distancie del Señor y de la iglesia y decida dar marcha atrás. Eso no es aceptable y por tanto debemos rechazarlo. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 20 dice: cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se hacen creyentes y se convierten en nuestros hermanos, pero luego se enredan y vuelven a quedar esclavizados por el pecado, por un problema, por una dificultad, por un tiempo de desierto, de prueba, como el que vivimos, y vuelven atrás. Escuchen esto: quedan esclavizados por el pecado y terminan peor que antes. Es solamente, mis hermanos, de personas carentes de entendimiento el abandonar al Señor y distanciarse de su iglesia en tiempos de prueba. No podemos dar lugar al diablo y permitir que sí, la preocupación, la zozobra, la expectativa, el pesimismo y también la crisis económica y las dificultades nos hagan retroceder y nos lleven a pensar que Dios se olvidó de nosotros. De ninguna manera, mis hermanos. En tiempo de angustia, como en tiempo de bendición, en tiempo de prueba, como en tiempo de plenitud y de satisfacción, Dios está con nosotros. Hemos compartido muchos temas estos últimos domingos y estos últimos miércoles que nos llevan a recordar que el Señor es fiel, pero que también es soberano, que cuando todo está bien, lo adoramos y lo exaltamos, pero cuando las cosas se complican y cuando ocurren circunstancias y vienen sobre nuestra vida momentos difíciles que no entendemos y no podemos explicar, pues también nos mantenemos firmes y no permitimos que nuestra fe decaiga. La Biblia dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 21 y 22, continuando el momento y el tema que estamos hablando: les hubiera sido mejor a aquellos que conocieron al Señor y se alejaron, no haberle conocido nunca, no haber conocido el camino de la justicia, en lugar de haberse vuelto atrás después de haber conocido y recibido el santo mandamiento.
pero en ellos se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito y la puerca recién lavada a revolcarse en el lodo. No podemos, pues, permitir, mis hermanos, que cosas como estas nos hagan retroceder. No es aceptable. Y si hay un miembro de su familia creyente, o un amigo o un conocido creyente que en este tiempo se ha escudado en el confinamiento, en la falta de posibilidades para desplazarse, tal vez también en una crisis llamada desempleo o en una dificultad familiar, en el marco de esta pandemia para alejarse de Dios, pues ustedes y yo debemos exhortarlo y debemos animarlo, pero también debemos confrontarlo. Mis amados, por el contrario, es un momento para aferrarnos mucho más al Señor, para refrendar nuestro compromiso con Él, para consagrarnos, para santificarnos, para conectarnos cada domingo y cada miércoles a las transmisiones de nuestra iglesia, para alimentarnos diariamente y fortalecernos espiritualmente diariamente en oración y en lectura y estudio de la palabra. No es tiempo de retroceder, no es tiempo de dudas, no es tiempo para volver atrás, no es tiempo para dejar que una excusa nos lleve a pensar que en estos tiempos es aceptable el pesimismo, la tragedia, la derrota y la pérdida de nuestro compromiso y de nuestra voluntad de mantenernos firmes en Dios. Todo lo contrario, mis hermanos, ahora más que nunca fieles, ahora más que nunca comprometidos, ahora más que nunca buscando al Señor, orando cada día, leyendo su palabra. ¿Cuántos dicen amén en casa? También considero, mis hermanos, que en este tiempo debemos rechazar la peor de las enfermedades. Esa enfermedad se llama miedo. Si bien en este 2020 han ocurrido cosas que nunca nos esperábamos y que han hecho de este año un año absolutamente diferente, singular, no podemos permitir que el miedo, no podemos permitir que el temor infecte nuestro corazón y enferme nuestra voluntad. El miedo, mis hermanos, actúa como la más infecciosa de las patologías. Cuando lidiamos con el miedo y le permitimos llenar nuestro corazón desplazando la fe y la confianza en Dios, contagiamos a nuestra familia, contagiamos a los que nos rodean y entramos en un estado de enfermedad espiritual que en el curso de pocas semanas se manifiesta también como enfermedad física. Ustedes y yo no debemos tenerle miedo a las élites del poder que quieren imponer un nuevo orden anticristiano. Ustedes y yo no podemos tenerle miedo a las amenazas que aún nuestro propio gobierno nos hace de restringir el uso del dinero en efectivo y abocarnos exclusivamente a los medios virtuales. No podemos permitir que el miedo de no saber qué será de nosotros en el futuro cercano nos invada y nos llene de tristeza e incluso nos arrastre a la depresión. Hoy muchas personas tienen miedo porque no saben qué les depara el futuro, porque ven todo en términos de pesimismo, ven todo en términos de dificultad y no saben qué vendrá. Por eso están asustados y preocupados. Temen siquiera abrir una de las ventanas de su casa, porque tal vez ese virus mortal que está rondando ingrese a sus hogares y los contagie. No permitamos, mis hermanos, que la enfermedad del miedo, que le ha servido tanto a muchos poderosos inescrupulosos para controlar a las poblaciones y a las naciones,
nos infecte a nosotros y a nuestras familias. Antes recordemos las palabras del Señor. En Isaías capítulo 41, verso 10 leemos: no temas, porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo, te fortaleceré. Sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. A su vez, Proverbios 3, versos 24 al 26 dice: puedes irte a dormir sin miedo. ¿Por qué no lo dices conmigo? Puedo descansar sin temor. Me acostaré y dormiré profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina, ni tampoco la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es nuestra seguridad. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, una de las causas por las que muchos, aún creyentes, muchos, aún siendo nuestros hermanos, están volviendo atrás, es por el miedo. Mis hermanos, miedo es fe en Satanás, en su poder y en la capacidad que tiene a través de quienes le sirven para trastornar nuestras vidas. Pero no vamos a confiar en el poder del maligno, temor, y en lo que puede hacer en el mundo. Él es el príncipe de las tinieblas y también es el príncipe de la potestad del aire. Sin duda alguna, dice la Biblia que es el Dios de aquellos que le han dado la espalda al Padre de nuestro Señor Jesucristo y también a nuestro Salvador. Pero Él no tiene poder sobre nosotros, ni tampoco sus hijos, ni tampoco quienes le sirven, por muy perversos que sean sus planes, muy por encima de todo lo que han orquestado en contra de la humanidad. Dios está en su trono. Él nos protege, Él nos guarda. Somos sus hijos, estamos blindados con la preciosa sangre de Jesús. Por eso ustedes y yo no le damos lugar al miedo en nuestro corazón, ni mucho menos permitimos que nos lleve a dudar de nuestro Señor. Es por eso que Hebreos 10, 38 y 39 dicen: el aprobado por Dios, ustedes y yo, vivirá por la fe. ¿Vivimos por miedo, mis hermanos? Por supuesto que no. Vivimos por fe. Dice el Señor: pero no me agradará aquel que he aprobado si por temor se vuelve atrás. ¿Ven que el temor es muchas veces una de las razones que al hacernos dudar de Dios nos hace dar marcha atrás? Pero nosotros no somos de los cobardes que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que se salvan por su fe. Aleluya, así es. En tercer lugar, mis hermanos, también hay algo que debemos rechazar, y es la proliferación del engaño y de los falsos ministros en este tiempo. Así, permítanme advertirlos acerca de las falsificaciones, porque la Biblia nos enseña con claridad que los 5 dones del ministerio que encontramos en Efesios capítulo 4, todos y cada uno de ellos, el don del apóstol, del evangelista, del profeta, del pastor y del maestro, todos esos 5 dones pueden ser falsificados. Nuestro Señor Jesús habló mucho acerca de esto. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Santiago nos advirtieron de que ya han salido por el mundo muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, muchos anticristos que son el preludio y que actúan según el ministerio de iniquidad, como si fueran Juan el Bautista, pero no anunciando y preparando el camino del Señor, sino anunciando y preparando el camino del anticristo, del antimesías. Así que permítanme leerles segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. ¿Qué advertencia nos hace? Entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas,
Mis hermanos, celebro que muchos de ustedes me cuenten que con frecuencia escuchan muchas predicaciones, principalmente de sus pastores y de los ministros que sirven en la iglesia familiar. Pero también me han contado que escuchan predicaciones de muchos otros ministros, de muchas otras iglesias. Eso está bien y los felicito por eso. Recordamos que la fe viene por el oír y el mensaje que se escucha es la palabra de Dios. Mantenemos nuestra fe fuerte y nuestro espíritu siempre en un estado de plena vitalidad cuando oímos la palabra, pero les pido que sean cautelosos y muy selectivos, porque también en este tiempo han proliferado los falsos maestros. Mucho cuidado, mis hermanos, con aquellos que constantemente están diciendo, Dios me dijo, o yo les digo de parte del Señor. Tengan mucho cuidado con aquellos que constantemente están profetizando, y yo les profetizo, y de parte del Señor les digo que, recuerden que ya tenemos en la palabra del Señor la palabra profética más segura. Y recuerden también que lo primero que la Biblia nos dice que debemos hacer con la profecía es juzgarla. Y si lo que nos están diciendo no se ajusta a la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios, rechazamos esa profecía. Mucho cuidado, mis hermanos, con esos ministros y esos ministerios que encubiertamente le venden a la gente la idea de que para recibir algo de Dios tiene que, comillas, sellar la palabra una vez la ha escuchado. ¿Y con qué la sellan? Con dinero, con una donación. Eso no es bíblico. Mis hermanos, mucho cuidado con los que enseñan acerca de pactos y con aquellos que muestran en sus congregaciones y en sus transmisiones en vivo a personas testificando y diciendo, Pastor X, Pastor Y, Pastor Z, por muy famoso que sea, por muy grande que sea su ministerio, yo sellé, comillas, la palabra, yo hice una promesa, yo hice un pacto y entonces Dios me bendijo, Dios me proveyó, Dios me prosperó, Dios me sanó, Dios hizo un milagro. Eso no es bíblico, mis hermanos. En ninguna parte de la Biblia ustedes encuentran que para que Dios nos escuche y nos responda, tenemos que sellar la palabra o tenemos que dar una promesa o hacer un pacto. Eso no es bíblico. Cuidado con los falsos testimonios, cuidado con los falsos pastores y los falsos ministros que no corrigen a hermanos de su iglesia con doctrinas equivocadas. Muchas veces no los corrigen porque ellos mismos les han enseñado esas mentiras. Así lo dice 2 de Corintios 11:13. Ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. No se dejen deslumbrar por su tono tierno y pastoral. No se dejen deslumbrar por su aspecto inofensivo. La Biblia dice, por ejemplo, en Mateo 7:15, tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Su motivación es el dinero. Nosotros predicamos, mis hermanos, porque es nuestro llamado y la pasión de nuestras vidas, y lo hemos seguido haciendo con fuego en el alma, cuando hay mucha provisión o cuando hay poca provisión, cuando nuestros hermanos pueden diezmar y ofrendar mucho, o cuando no lo pueden hacer, porque el Señor es nuestro proveedor, y así como Él es su pastor y nada les ha faltado, también Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Pero han proliferado mucho en este tiempo falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas, vientos de doctrinas, doctrinas de error, doctrinas de demonios. Mucho cuidado con eso, mis hermanos. Nunca damos, nunca, esperando que Dios a cambio
nos dé algo, porque no hacemos transacciones con Él, no pactamos con Dios. La Biblia nos habla y nos enseña de 8 grandes pactos de Dios con el hombre. Es Dios el que potestativamente, si así lo desea, pacta con el hombre, nunca el hombre con Dios. Y de hecho no necesitamos hacerlo porque ya estamos en un pacto, el nuevo pacto en la sangre del Hijo de Dios. Un pacto con mejores promesas, un pacto completo y perfecto. Así que no insultemos a Dios, mis hermanos, ni ofendamos su santidad pensando que podemos comprarlo dándole dinero a un ministerio o a un pastor. Deploro completamente y rechazo la metodología que algunos canales y emisoras mal llamadas cristianas emplean para recaudar fondos. Que los necesitan y que debemos apoyarlos, claro que sí, pero no pueden venderle a la gente la falsa doctrina de que en este momento hay una unción y que hay una palabra que se ha desatado, pero que tienen que sellarla y que tienen que llamar y que tienen que consignar. Eso no es bíblico, mis hermanos, y lo que los mueve no es el amor por la obra del Señor, sino la avaricia. Y algo más. Tengan mucho cuidado con algunos maestros que se han vuelto muy populares en redes sociales, inclusive entre cristianos de nuestra iglesia y de muchas otras iglesias que son de origen judío. Amamos al pueblo judío, mis hermanos, pero así como hay muchos de entre ellos que predican la sana doctrina y que han conocido a Cristo Jesús, también hay muchos lobos rapaces vestidos de oveja y muchos falsos maestros. Escuchamos con mi esposa hace poco a uno muy popular en las redes sociales que estaba diciendo muchas cosas interesantes y bíblicas, pero que luego se lo tiró todo diciendo que no nos engañáramos a nosotros mismos pensando que habría un rapto, que nunca ocurriría tal cosa, que el Señor Jesucristo no descendería en las nubes del cielo por su iglesia, que ya estábamos en la semana 70 de Daniel, en las primeras fases de esa semana profética, que ya habían iniciado los juicios de sellos de Apocalipsis. Está muy equivocado y está negando doctrinas bíblicas fundamentales. Así que cuidado, mis hermanos, acerca de los falsos ministros aún de entre el pueblo judío. Apocalipsis 2:9 nos dice: sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, escuchen, pero que en realidad, y el Señor es muy duro, no son más que una sinagoga de Satanás. Y para que no nos quede duda, 2 de Corintios capítulo 11, versos 14 y 15. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen como administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Me sorprende muchísimo que la Biblia hable de hijos de Dios, pero también de hijos del diablo. Y aquí, en este pasaje, no solo se ha hablado de falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, judíos que llamándose así judíos no lo son, sino más bien una sinagoga de Satanás. Y aquí en Corintios hemos leído que son ministros de las tinieblas, servidores de Satanás. Mis hermanos, la doctrina debe juzgarse. El fruto debe juzgarse. El testimonio debe juzgarse. Quitémonos, por favor, de encima de una buena vez ese sintagma que se ha convertido en un mantra dentro de la iglesia. Es que no podemos juzgar porque solo Dios juzga. Claro que no juzgamos las motivaciones y las intenciones de la gente porque solo Dios las conoce.
pero sí estamos autorizados a juzgar el fruto de la vida de una persona, su testimonio y su doctrina. ¿No dijo el Señor en Juan 15, por sus frutos los conoceréis? Pero algunos repiten como loritos mojados, es que no podemos juzgar, solo Dios puede juzgar. No me juzgues, yo no te juzgo, tu verdad está bien, la mía también, porque no podemos juzgar. Por favor, mis hermanos, quitémonos de una buena vez de encima esa mentira que ha llevado a muchos a decir, yo no digo, yo no señalo, yo no juzgo, yo no pongo en evidencia. Claro que podemos juzgar. La Biblia nos autoriza a hacerlo. El fruto, el testimonio y la doctrina de un ministro, de un ministerio, de una persona y de una iglesia, también de un gobernante. No me vengan a decir que no podemos decir nada de la perversa feminista radical que hoy está en la alcaldía de Bogotá, gobernándonos, porque sí podemos hacerlo. No juzgamos sus motivaciones, allá ella con Dios, pero juzgamos su proceder, juzgamos sus frutos y juzgamos lo que dice. Ya han oído ustedes que para ella, que volvamos a reunirnos como iglesia es 500 veces peor que el día sin IVA. Que el Señor la reprenda. Y vamos a orar por ella, claro que sí, pero para que el Señor la saque de la alcaldía. Bueno, mis hermanos, en cuarto lugar, cuidemos la integridad doctrinal. Porque lamentablemente se ha perdido la fidelidad y el respeto por lo dicho en la palabra y por la sana doctrina. Hoy lamentablemente muchas personas sin preparación y sin fundamentación bíblica, profesional y académica se paran frente a una cámara, interpretan de manera descontextualizada y antibíblica un pasaje, y no pocos les creen, y no pocos los siguen, y no pocos los apoyan. Esto es lamentable. Volvamos a nuestras raíces, volvamos al respeto por la sana doctrina. Por eso, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, leemos: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Retengamos ¿qué? La doctrina que ya hemos aprendido. Los felicito por oír muchas predicaciones, pero filtren todo lo que oyen. No todos los predicadores enseñan la sana doctrina. No todo lo que dicen, por muy elocuentes o graciosos que sean, corresponde a lo que está en la palabra. Seamos como los hermanos de Berea, que siempre buscaban corroborar con las escrituras todo lo que se les enseñaba y todo lo que se decía. Por eso en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2 leemos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, digan todos conmigo, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hoy, mis hermanos, hay muchos motivadores y la motivación no es mala, pero hay pocos maestros. Muchos quieren inspirar, pocos se atreven a confrontar. Muchos hablan de promesas y de bendiciones. La Biblia habla de promesas y bendiciones, pero pocos hablan de arrepentimiento, pocos hablan de consagración y de temor de Dios. Y la Biblia habla mucho más de arrepentimiento, de consagración y de temor de Dios. La Biblia no dice, mis hermanos, que cuidamos nuestra salvación con puro y dulce amor, porque hoy hay mucho cristiano que solamente se ha enfrascado en un discurso de amor. Claro que Dios es amor y los que amamos le hemos conocido, pero no por eso vamos a dejar de tener una actitud muy crítica frente a todo lo que está ocurriendo y frente a mandones de turno que están usando esta epidemia y esta pandemia como una oportunidad para imponer su autoridad dictatorial.
Por favor, mis hermanos, volvamos a la pureza de la palabra. La Biblia no dice que cuidamos nuestra salvación con puro y dulce amor. Dice que cuidamos nuestra salvación ¿con qué? Con temor y temblor. A muchos les gusta que hablemos del cielo, pero no se sienten muy cómodos cuando hablamos del infierno. A muchos les gusta que hablemos de promesas y bendiciones, pero a poco les gusta que hablemos de consagración, de arrepentimiento y de fidelidad a Dios. A muchos les gusta oír acerca de todo lo que Dios tiene preparado para su pueblo, pero no les gusta oír que su pueblo también tiene deberes y responsabilidades, y el más importante de ellos es la obra de evangelización que se lleva a cabo primeramente con nuestro testimonio y en segundo lugar de manera activa, usando todas las herramientas y los medios a nuestra disposición para dar a conocer la buena noticia. No me digas que amas al Señor, pero no hablas de Él a quienes no le conocen. No me digas que vas a la iglesia, pero nunca has llevado a nadie a la iglesia. No me digas que publicas en tus redes sociales frases muy lindas de motivación y de superación personal, pero nunca un versículo. Ustedes conocen las redes de nuestro pastor Marco Fidel, las redes de mi esposa, mis propias redes. Las usamos todo el tiempo para lo que importa, para lo necesario, para exponer la verdad de la palabra y para decir con plena libertad que amamos a Dios y que Él es nuestro Dios, que lo predicamos y que todo el mundo necesita arrepentirse y reconocer a Jesucristo como su Salvador. ¿Dónde está la obra evangelizadora de la iglesia en este tiempo? Volvamos a nuestras raíces, mis hermanos, y ordenemos adecuadamente nuestras prioridades. Rápidamente, en quinto lugar, ¿cómo así, mis hermanos, que está proliferando dentro de la iglesia la depresión, la angustia? ¿Cómo así que muchos están viendo afectados psicológicamente por este encierro y esta cuarentena? ¿Cómo así, mis hermanos, que muchos están buscando enseñanzas y predicaciones de ministros cristianos o no cristianos acerca de cómo lidiar con el estrés? Nosotros no lidiamos con el estrés, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Nosotros no lidiamos con la depresión, la rechazamos en el nombre de Jesús. Nosotros no lidiamos con esas enfermedades de la mente, las rechazamos y las resistimos en el nombre de Jesús. No me digan, algunos de ustedes que están tomando medicamentos para la depresión, eso no es bíblico, mis hermanos. Todo lo contrario, la salud que el Señor ha prometido cobija no solo nuestro cuerpo, nuestra sanidad física, sino también nuestra sanidad emocional e intelectual, nuestra sanidad en todo sentido. Por eso la palabra dice, la paz de Dios. Miren qué hermosa palabra. Y la compartimos ayer con nuestros jóvenes. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Miren cómo el Señor ha prometido que protegerá y hará guardia sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra mente y también sobre nuestro corazón, nuestros sentimientos. Por tanto, y como el Señor los cuida, no hay lugar allí para la ansiedad, no hay lugar allí para el miedo, no hay lugar allí para la depresión. Su paz puede hacerlo mucho mejor que nuestra mente humana. Por eso 2 Corintios 10:5 dice, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo en nuestra mente todo pensamiento para que se someta a Cristo. Mi amado hermano, mi amada hermana, cada vez que la depresión, cada vez que el temor, cada vez que la angustia,
cada vez que el pesimismo y la desesperanza toquen a la puerta de tu corazón, cada vez que la tentación quiera hacernos tropezar y hacernos caer, inmediatamente repite estas palabras. Derribamos argumentos, todo orgullo, toda altivez, toda obra de la carne que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y en el nombre de Jesús, todos nuestros pensamientos van cautivos a la obediencia a Cristo. Amén, mis hermanos. En sexto lugar, necesitamos en este tiempo rechazar esas actitudes de incredulidad y sobre todo, mis hermanos, de tibieza espiritual. Mantengámonos firmes, cimentados sólidamente en una persona, una roca, la piedra viva. Él dijo, si alguien se acerca a mí y escucha lo que yo enseño y me obedece, es como el que construyó su casa sobre la roca. Hizo un hoyo profundo. ¿Qué estaba buscando? Lo encontró la roca y puso allí sus bases. Cuando vino la inundación, cuando vino la prueba, cuando vino la angustia, cuando vino la crisis, cuando llegó la pandemia, ¿cómo lo encontró? Fuerte, cimentado en la roca. Vino una inundación, la corriente de agua pegó muy fuerte contra esa casa, pero la casa no se movió. De la misma manera ustedes y yo no nos movemos de nuestra fe porque estamos bien cimentados. Por eso, mis hermanos, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5, dicen, ustedes, se refiere a nosotros, son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Véanlo conmigo en la presentación. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. David, ayúdame quitando mi imagen para que mis hermanos vean el versículo. Ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Mis hermanos, firmes en la roca que es Cristo. Nada de ambivalencias, nada de un día fuertes y otro día derrotados, un día en victoria y otro día en derrota. De ninguna manera. Mantengámonos estables, no solamente psicológica y emocionalmente, sino también espiritualmente. No esperes una vida espiritual saludable si oras de vez en cuando y lees y meditas la palabra del Señor de vez en cuando. Todo lo contrario, mis hermanos, diariamente, como necesitamos desayunar, almorzar y comer, y muchas veces también picamos entre comidas, ¿cómo no? Vamos a recordar las palabras del Señor cuando dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todos los días, sin excepción, buscamos la presencia del Señor en oración. Todos los días, sin excepción, vamos a la palabra, nuestro alimento espiritual. Todos los días, sin excepción, escuchamos música que exalta y glorifica al Señor. Esa es la música que cantamos, la que ponemos en nuestros dispositivos electrónicos, la que ponemos en YouTube. Esa música que nos ministra y que todo el tiempo nos conecta espiritualmente con la voluntad del Señor. Y por último, mis hermanos, yo los invito a que recordemos que la iglesia es una institución irreemplazable e insustituible. ¿Por qué digo esto? Porque también, y lo voy a reconocer públicamente, ¿está bien? ¿Me permiten decirlo? Me he sentido incómodo de oír a tantos de ustedes decir, bueno, no nos estamos congregando, la iglesia está cerrada, pero no importa,
porque la iglesia somos nosotros y porque buscamos y encontramos a Dios en todo lugar, incluyendo en nuestras casas. Y muchos de mis hermanos, como loritos mojados, repiten, es que la iglesia somos nosotros y para encontrar a Dios lo buscamos en cualquier parte. Si bien, escúchenme, es cierto que la iglesia no son muros, ni son techos, ni son paredes, sino cada uno de nosotros piedras vivas que construyen un edificio espiritual. También es cierto que la Biblia habla de que todos somos miembros, escúchenme, de un solo cuerpo, y los miembros siempre se mantienen unidos al cuerpo, reunidos. Además de eso, si bien es cierto que podemos buscar al Señor en todo momento y en todo lugar, incluyendo en nuestros hogares, también es cierto que cosas extraordinarias y sobrenaturales ocurren cuando reunidos le buscamos y le adoramos. Hay una unción especial que solo puede ser desatada cuando ustedes y yo estamos reunidos en un mismo lugar. Díganme, mis hermanos, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban aquellas mujeres maravillosas que siguieron al Señor Jesús en su ministerio y otros creyentes, un poco más de 100, pocos realmente? ¿Dónde estaban reunidos? ¿Y qué sucedió mientras estaban reunidos? ¿Recuerdan Hechos capítulo 2? ¿Recuerdan Pentecostés? ¿Cómo estaban, mis hermanos? ¿Cada uno en su casa buscando al Señor en familia? Eso es bueno, es necesario y está bien. Pero en Pentecostés todos estaban unánimes, juntos, reunidos, y fue allí donde descendió el Espíritu Santo por primera vez y los bautizó con la evidencia de hablar en nuevas lenguas. No repitamos, mis hermanos, de memoria la frasecita, es que la iglesia somos nosotros. Y es que encontramos a Dios en cualquier lugar, como diciendo, no importa que la iglesia esté cerrada, no importa que no nos dejen reunirnos, no importa que no podamos estar juntos, porque igual la iglesia somos nosotros. No, mis hermanos, claro que la iglesia somos nosotros y claro que buscamos al Señor en nuestros hogares y en cualquier lugar, pero la iglesia como institución es irreemplazable e insustituible. Por eso en 1 Timoteo 3:15 leemos, aquí el apóstol Pablo habla a Timoteo y le dice, sabrás cómo debemos comportarnos. Y luego dice, escuchen, los que pertenecemos a la iglesia, que es la familia del Dios vivo. Les pregunto, ¿cómo debe mantenerse una familia? No solo unida, también reunida. Y luego dice la iglesia, y se refiere a ella como institución, una institución que sostiene y defiende la verdad. Otras versiones dicen la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Además, mis hermanos, somos una familia espiritual y la Biblia nos insta a mantenernos no solamente unidos en un mismo espíritu, aunque estemos a distancia, sino también a reunirnos. No sé por qué tantos creyentes escriben en redes sociales diciendo es un peligro que nos reunamos, es un peligro que volvamos a vernos. Claro, mis hermanos, ¿por qué? Porque la idea que nos han vendido, aquellos que crearon el virus, lo pusieron en circulación y que ahora quieren vendernos la vacuna, es que solamente ella será la plena garantía y la plena seguridad cuando esté lista, y realmente ya está lista hace mucho tiempo para que podamos volver a salir. ¿Y cuántas porquerías, mis hermanos, van a meter dentro de esa vacuna para esterilizarnos, para enfermarnos, para generar efectos cancerígenos en cada uno de nosotros? Las vacunas no son el problema, son un principio médico que ha salvado millones de vidas. El problema es quiénes están haciendo hoy las vacunas. El problema es quiénes están hoy al frente de la Organización Mundial de la Salud. Ese es el problema.
porque se han levantado hombres con mucho dinero y mucho poder que aborrecen la fe, que odian a la iglesia y que quieren establecer un nuevo orden anticristiano. No lo podemos permitir. Y unidos, no solo unidos, sino también reunidos, somos un pueblo invencible. Por eso Hebreos 10:25 dice: no dejemos de reunirnos. Pero mis hermanos, ¿por qué a algunos de ustedes no les duele que no nos reunamos? ¿Y por qué a algunos de nuestros hermanos de muchas otras iglesias les molesta mucho más cuando criticamos a una alcaldesa que nos ha tratado como un grupo poblacional de quinta, pero no les duele el hecho de que nos comparen como 500 veces peor que el día sin IVA? Eso nos debe doler, mis hermanos, y mucho más. Y reprocho a aquellos que repiten como loritos: no importa, la iglesia somos nosotros, y no importa, buscamos a Dios en todo lugar, pero no les duela que no podamos reunirnos. Los exhorto con amor, mis hermanos, y recuerden que no somos sus pastores si no los podemos corregir. También dice 1 Corintios 14:23: toda la iglesia se reúne en un solo lugar. El Salmo 68:26, por tanto, dice: alaben al Señor en la gran asamblea, todos juntos adorando al Señor. ¿Acaso no dice la palabra que el Señor está en medio? ¿En dónde? En medio de las alabanzas de todo su pueblo cuando se reúne. ¿Acaso el Salmo 133 verso 1 no dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como iglesia, juntos, en armonía? Este mismo pasaje en versión Palabra de Dios para Todos dice: qué bueno y qué agradable es cuando el pueblo de Dios se reúne en armonía. Y luego dice el verso 3 también del Salmo 133. Escuchen esto: allí el Señor, donde los hermanos están juntos y se reúnen juntos en armonía, es allí en la sede de la iglesia, donde todos reunidos estamos juntos. Es allí donde el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre. Así que, mis hermanos, nos debe doler y mucho que no podamos reunirnos. Dejemos de repetir tantas frases de cajón, descontextualizadas de la verdad bíblica. En resumen, mis hermanos, aferrémonos a todo lo bueno que este tiempo nos ha dejado, pero también rechacemos y desechemos, en primer lugar, esa idea de muchos que no me enfrié porque dejé de ir a la iglesia y volví atrás. No somos de los que retroceden y se acaban perdiendo, sino de los que se mantienen firmes en su fe. Amados, en resumen, vivamos libres de todo temor, la peor de las enfermedades. La que vivimos hoy es realmente una pandemia de miedo. Vivamos sin miedo, mis hermanos. En tercer lugar, rechazamos las falsificaciones. Cuidado con los falsos ministros y cuidado con los falsos ministerios. Cuidamos, en cuarto lugar, la integridad doctrinal. Cuidado con los vientos de doctrina. Cuidado con las doctrinas de error. Cuidado con las doctrinas de demonios, mis hermanos, tan de moda en este tiempo. Cuidado con aquellos maestros muy hábiles para endulzar el oído de sus oyentes, pero muy renuentes a la hora de confrontarlos con la palabra. En quinto lugar, mantengámonos siempre estables, psicológica y emocionalmente, porque el Señor ha prometido que su paz hará guardia. ¿Hará qué, iglesia? Hará guardia, vigilancia sobre todos nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Cuántos dicen amén? En sexto lugar, firmes en la roca que es Cristo. También nosotros somos piedras vivas que construyen un edificio espiritual, y podemos hacerlo porque a su vez estamos cimentados en la piedra angular, la roca viva que es Cristo Jesús. Y en último lugar, mis amados, mantengámonos unidos
espiritualmente hablando, pero también expectantes de volvernos a reunir, dejando a un lado tantas frases de cajón que solamente han servido para afianzar en nuestra mente ideas incorrectas y antibíblicas. Y por último, quiero que vean conmigo Filipenses capítulo 4, verso 1. Con todo mi corazón, mis hermanos, y con todo nuestro corazón pastoral, les decimos, por lo tanto, queridos hermanos nuestros, a quienes amamos y extrañamos mucho, ustedes son la alegría y la corona de nuestro ministerio. Manténganse así, firmes en el Señor. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Mis hermanos, permítanme ahora orar por ustedes. Padre, te doy gracias por todos mis hermanos, Señor, que fielmente se han mantenido conectados a la señal de nuestra iglesia familiar. Reconocemos que son muchas las cosas buenas que este tiempo nos ha dejado y nos dejará. Pero también, Señor, reconocemos que hay muchas cosas, muchas ideas, muchas frases de cajón que debemos dejar atrás. Señor amado, ayúdanos a no cometer el error de muchos que se han enfriado. Ayúdanos, Señor amado, a mantenernos firmes en nuestra fe, a mantener siempre una actitud crítica frente a todo lo que está ocurriendo, pero también frente a esos falsos ministros, esos falsos ministerios y esas doctrinas extraviadas que enseñan. Señor amado, que tengamos, Padre precioso, la actitud de los hermanos de Berea, que no se dejaban seducir por frases elocuentes de ministros con habilidades y con mucho carisma a la hora de hablar y de enredar, sino que contrastemos todo lo que se ha dicho con tu palabra. Señor, que volvamos a nuestras raíces doctrinales. Señor, que nuestro afán sea ganar personas y familias para ti, porque el tiempo de tu retorno está cerca. Que dejemos la distracción, que dejemos tanto entretenimiento y nos enfoquemos, Señor, en ganar a nuestra familia y a ganar a quienes no te conocen. Gracias, Señor, que mantengamos la integridad doctrinal firmes en la roca que es Cristo. Y además, Señor, que deseemos con todo nuestro corazón volver a reunirnos, reconociendo que cada uno de nosotros somos la iglesia, pero también la iglesia como institución es irreemplazable e insustituible. Tú nos has llamado a mantenernos no solamente unidos, sino también reunidos, Señor. Y ningún hijo del diablo, ninguna estrategia del maligno, ningún alcalde o presidente impío no lo puede impedir. Gracias, Señor, porque sabemos que el día de nuestro reencuentro llegará y lo esperamos con mucha expectativa. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Si tienes alguna pregunta, escríbenos en nuestras redes sociales.